tu casa, donde puedes encontrar. Mateo capítulo 27, verso 22. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 27, verso 22. Dice de esta manera. La palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 27, en el verso 22, hay una pregunta muy interesante que hace un personaje de la Biblia llamado Pilato. Quiero meditar sobre esta pregunta en esta mañana. La palabra de Dios dice el verso 22 del capítulo 27. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Háblanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, ministranos con tu palabra, que al finalizar, Señor, la meditación de tu palabra, podamos, Señor, Dios de la gloria, entender, podamos, Señor, salir de este lugar, de este santuario, de este recinto, con la convicción plena y absoluta de que tú nos has hablado directo al corazón, Señor. Fortalece, anima, consuela, dirige, Señor, nuestros pasos. Tu palabra, Señor, es poder. Tu palabra es nuestro faro. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestro caminar. Amén y amén. El veredicto del amor. El veredicto del amor. Culpable o inocente. Tendría que estar aquí el título. Y a medida que vayamos entendiendo el mensaje sobre el veredicto del amor, culpable o inocente, por eso me encargué de contratar un actor en esta mañana que pueda representarnos e ilustrar a Jesucristo. Y quiero que usted preste mucha atención, porque al final de este mensaje y al final de esta reflexión de las Sagradas Escrituras, tenemos una responsabilidad todos aquí de declarar a Jesús culpable o inocente. Por eso tendremos que dar un veredicto. Tendremos que juzgarlo a Jesús. Tenemos que sacar nuestra conclusión y determinar si realmente Él es culpable o es inocente. Bien, vamos a estar estudiando, vamos a estar escuchando algunas voces, pero también vamos a estar estudiando a este personaje bíblico que es Pilato. Quiero decirles, hermanos queridos, que esta prédica, esta reflexión apunta a aquellos que quizás están por primera vez en la casa del Señor. Si hay alguien que está por primera vez, esta palabra es para tu vida. Quizás no estés por primera vez. Quizás seas un cristiano que conoce perfectamente la palabra de Dios. Esta palabra también es para tu vida. Porque quizás estás lejos del Señor. Quizás estás frío en el Señor. Quizás te has distanciado de Dios y tienes que tomar una decisión por medio de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras. ¿Qué vas a hacer con Jesús en tu vida? Si te vas a acercar o vas a seguir distante de Él, o vas a seguir siguiéndolo al Señor de lejos. Y quizás también haya gente aquí que está bien con el Señor. Haya cristianos de años que tienen una comunión íntima con el Señor. Esta palabra también es para vos, para que sigas y continúes sirviendo y adorando y honrando y exaltando al Señor con tu vida. Así que tiene tres direcciones esta palabra para aquellos que están por primera vez.
para aquellos que están distanciados y están fríos por dentro en cuanto a la comunión con Dios, y también para aquellos que están bien con el Señor, para alentarlos y motivarlos a que continúen de esa manera. La pregunta que hace Pilato es una pregunta tremenda. La pregunta que hace Pilato es: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Vida. Que no hay pregunta más importante que se pueda hacer en esta vida, que tenga tanta repercusión en la eternidad como esta pregunta. No existe, no hay otra pregunta más importante que esta, que tenga repercusión directa en la eternidad en relación a nuestra vida y el Señor, y dónde vamos a vivir eternamente. ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y hoy vamos a hacer la misma pregunta que hizo Pilatos, el gobernador romano. Él hizo esta pregunta hace mucho tiempo, hace 2000 años atrás. Pero déjeme decirle, iglesia, que esta pregunta es una pregunta que sigue aún vigente. Es una pregunta tan actual, tan pertinente. Es una pregunta tan justa para estos tiempos. ¿Qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Qué pregunta tan tremenda. Qué pregunta tan justa, pertinente, la que hizo Pilato. Aquí Jesús estaba en manos de Pilato. Ese es el contexto del capítulo 27, del verso 22 de Mateo. Pilato estaba frente a Jesús. Lo saca al patio de su palacio, la gente reunida como en esta mañana. Lo saca por otro lateral a un hombre, a un reo, a un prisionero, un malhechor llamado Barrabás. Y entonces Pilato hace esta pregunta: ¿qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? La Biblia dice que la gente que estaba en el patio del palacio de Pilato respondió: sea crucificado, crucifíquenlo. Así que Jesús estaba en manos de Pilato en ese momento. Escúcheme bien, porque esto es algo muy importante. Jesús estaba en manos de Pilato en ese momento. Pero llegará el día, no sé cuándo, pero llegará el día, viene un tiempo cuando Pilato estará en manos de Jesús. Cuando venga el juicio final, no estará Jesús en manos de Pilato, sino que Pilato estará en manos de Jesús. Y quien tenga que decidir qué hacer con Pilato, sea Jesucristo en aquel día. ¿Qué haré pues con Jesús llamado el Cristo? Iglesia, Pilato representa a todo ser humano sobre la faz de la tierra. Y todo ser humano se enfrentará y se enfrenta a esta pregunta. Usted y yo, todos los que estamos aquí, nos enfrentamos con esta pregunta: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Es una pregunta personal. Es una pregunta que nadie puede contestarla, sino solamente usted, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Es algo que debes hacerlo personalmente. Es una respuesta personal, una pregunta personal. Esta pregunta, como Pilato, usted debe y yo debo contestarla en mi vida. Debo hacerlo. Porque depende la respuesta a esta pregunta mi eternidad, mi destino eternal.
Esta pregunta es una pregunta muy importante. ¿Y sabe por qué es importante? Porque estamos hablando acerca del mismísimo Hijo de Dios. Estamos hablando del mismísimo Hijo de Dios. Es una pregunta importante, porque es una pregunta urgente. Es una pregunta que debe contestarse urgentemente. No hay tiempo para postergar la respuesta a esta pregunta, iglesia. Es el día de hoy, en esta mañana, en donde tenemos que decidir qué hacer con el Hijo de Dios. Es una pregunta importante, porque en realidad todos la contestaremos, ya sea con nuestras palabras o ya sea con nuestras acciones. Nadie se librará de contestar esta pregunta. Mi estimado amigo, hermano querido, el destino eterno y aún nuestro presente dependen de la respuesta a esta pregunta. ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Pilato tenía que hacer algo con Jesús. Y como siempre sostengo, Pilato se enfrentaba con el inevitable, con el ineludible Jesús. No podremos jamás eludir a Cristo. No podemos jamás y no podremos jamás evadir a Cristo. O nos enfrentamos con Él aquí en la tierra, o nos encontrará. Él es sin cara a cara con el Señor, pero Él es inevitable, Él es ineludible. Y esta pregunta era una pregunta que debía responderse. Pilato aceptaba o rechazaba. Pilato se rendía a Él o lo negaba. Pilato lo coronaba como rey de su vida o lo mandaba a crucificar como un malhechor. Jesús estaba en mano de Pilato. Y la Biblia dice que Pilato tomó la decisión de mandar a crucificar a Jesús. Pero ¿sabe qué? Así como aconteció en la vida de Pilato, también nos pasa a nosotros. Porque hubo voces que advirtieron a Pilato antes de que él tomase la decisión de ordenar crucificar a Cristo. Hubo voces previas que confrontaron a Pilato para que no hiciera lo que hizo. Y una de las voces fue la voz de su razón. El libro de Marcos 15, 9 al 10 dice: Pilato respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues conocía Pilato que por envidia habían entregado a Jesús a los tribunales. Por envidia, y esto lo sabía perfectamente Pilato. Pilato era el gobernador romano. Pilato sabía que todo era una gran mentira. Pilato sabía que todo estaba organizado, planificado, tramado en contra de Jesús. Él conocía a la perfección la astucia de los líderes religiosos romanos de ese tiempo. Él no era ningún tonto. Él era el gobernador romano. Para ser gobernador romano, para estar en esos lugares donde estuvo Pilato, o cualquier político en nuestra ciudad o nuestro gobierno, sea aquí local, provincial o nacional, para llegar a esos lugares de jerarquía, hermanos, tenés que ser una persona muy astuta para llegar allí. Y Pilato era una persona muy astuta. Él sabía a la perfección que los judíos entregaron a Jesús por envidia. Amigo, hermano querido, la razón hablaba Pilato. Su mente, su lógica,
su sentido común le decían: este hombre es inocente, este hombre no es culpable. Su mente, su lógica, su razón le advertían: este hombre no tiene nada que ver. Él era una persona astuta, pero ¿sabe qué? Pilato no escuchó la voz de su razón. Pilato hizo caso omiso a su lógica, a su sentido común, que le dictaba que todo era algo planificado por envidia contra Cristo, contra el autor de la vida. Y si usted está en esta mañana, en este lugar, y su razón le dicta a su corazón, si su razón le habla, si su razón, su sentido común le está diciendo: acércate a Jesucristo, entregale tu vida, volvé en amistad con Él y tendrás paz. Hacé las paces con Dios, búscalo de todo tu corazón, servilo, entrega tu ser. Si tu razón te está diciendo eso, si tu sentido común te habla, porque Dios habla también por medio de la razón. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos habla, nos ha dado el sentido común. El más común de todos los sentidos. Él nos habla y Él nos dice qué nos conviene. Pero hay personas como Pilato que hacen caso omiso al sentido común. Y la Biblia dice que Pilato no escuchó la voz de su razón, pero también hubo otra voz que advirtió a Pilato: el miedo. El hombre era un hombre justo. La voz del miedo. Juan capítulo 19 verso 8 dice: porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato escuchó decir de que Jesús se hacía llamar hijo de Dios, dice la Biblia que a Pilato le agarró miedo. Juan capítulo 19 8 dice esto: Pilato tuvo miedo al escuchar de que Jesucristo se hacía llamar el mismísimo Hijo de Dios. El miedo también fue una voz. ¿Cuántas veces escuchamos prédicas, sermones del infierno? Los pastores, los predicadores, evangelistas, maestros de la palabra del Señor, incansablemente nos predican de que hay una eternidad de tormento para todos aquellos que la muerte los sorprende estando lejos del Señor. ¿Cuántas veces escuchamos prédicas, sermones sobre este lugar llamado infierno? Y nos aterra ir a ese lugar. Nos aterra saber y pensar que si yo muero, mi destino eternal es el infierno. Me aterra. Pero aún así el miedo no cala hondo en mi corazón y en tu corazón. Ni aún la voz del miedo cala hondo en tu corazón como Pilato. Por más que Pilato tuvo miedo, dice la palabra de Dios, pero Pilato no escuchó la voz del miedo. ¿Cuántos creen que Dios de diferentes maneras? Dios habla de diferentes maneras. Pero hubo otra voz que habló a Pilato, y fue la voz de un ser amado, la voz de un ser querido. La Biblia dice claramente, en la palabra del Señor encontramos Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, en ese momento, cuando estaba frente a Jesús, dice que estaba sentado en el tribunal.
Y se le acerca a su mujer, su esposa. En realidad le manda a decir al oído por un mensajero, le dice: Pilato, no tengas nada que ver con este hombre. La esposa de Pilato le manda a decir a Pilato: este hombre es justo. Ayer estuve soñando con este hombre y estaba siendo atormentada en mi sueño. Pilato, este hombre es justo. No tengas nada que ver. La esposa de Pilato, un ser amado, un ser querido. Dios habla también por medio de nuestros seres amados. Dios nos habla por medio de un hijo, por medio de una esposa, por medio de un esposo, de un padre, de una madre. Dios nos dice, Dios te dice: vení a mí, no te tardes, entrega tu vida, entrega tu corazón. Vení, postrate, servirme, adorame, porque tengo un propósito maravilloso contigo, pero tenés que acercarte a mí. Dios usa la boca de papá, de mamá. Dios usa la boca de tu hijo: papá, vamos a la iglesia. Papá, mamá, vamos a la iglesia. Mamá, papá, Dios te ama. Mamá, papá, hay un cielo, hay un infierno. Mamá, papá, Dios quiere bendecirte. Dios habla por medio de nuestros seres amados. Pero la Biblia dice que Pilato hizo caso omiso a la voz de su esposa. Pero Dios siguió. Y la Biblia dice que también Pilato escuchó la voz de su conciencia. Hermano, la conciencia ha predicado a todo ser humano que ha vivido sobre la faz de la tierra. La conciencia ha predicado a más personas que todos los pastores, maestros, evangelistas combinados. La conciencia nos predica. Cuando hacemos más las cosas, cuando estamos distanciados de Dios, cuando nuestros pies nos llevan lejos del Señor a lugares tenebrosos, pecaminosos, nuestra conciencia nos predica. Es la predicadora por excelencia. Fíjense que Judas, ni siquiera la voz de Jesús conmovieron tanto a Judas. Ni siquiera cuando Jesús habló a Judas. Ni siquiera la voz de Cristo conmovió el corazón de Judas antes de hacer lo que hizo. Pero su conciencia, la voz de su conciencia, lo conmovió. Después de haber entregado sangre inocente. La conciencia te enseña, la conciencia te predica, la conciencia es más profunda que todos los teólogos, que todos los filósofos, que todos los pastores juntos. La conciencia es más profunda que todos. Pero Pilato no escuchó la voz de su conciencia. Hizo caso omiso a la voz de su conciencia. Pero Pilato tuvo una última oportunidad. Pilato le pregunta a Cristo: ¿así que tú eres el rey? ¿Así que tú eres el rey? Y después de haber escuchado tantas voces, el Señor mismo con su voz le habla: ¿así que tú eres el rey? Y Jesús respondió: tú dices que soy el rey, porque para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato. La respuesta del Señor fue: todos
aquellos que son de la verdad saben oír cuando yo les hablo. Pero ¿saben qué? Pilato desoyó, hizo caso omiso a la voz de Jesucristo. Pilato tampoco escuchó la voz del Señor. Pero ¿sabe por qué ignoró todas estas advertencias? ¿Sabe por qué Pilato desoyó todas estas voces? Porque habían intereses que lo dominaban, habían intereses que lo controlaban, y uno de esos intereses era la opinión pública. Él quería mantener contenta a la multitud. Por eso lo pone en el patio y lo saca a Barrabás por un lateral y por otro lado a Jesucristo, y hace la pregunta democráticamente: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? La opinión pública dominaba el corazón, la decisión de Pilato. ¿Y cuántas veces nos pasa exactamente lo mismo, iglesia? No nos acercamos al Señor, no le servimos, no le adoramos, no le exaltamos con nuestra vida, no nos comprometemos con el Señor como Él nos pide que nos comprometamos, quizás por el miedo al que dirán, a las burlas de amigos, de familiares que nos impiden tomar una decisión por Jesús. Yo quiero decirte en esta hora, hermano, no importa que agrades, amigo querido, no importa que agrades a todo el mundo, si no estás agradando a Cristo, de nada te sirve. De nada. Podés tener a la opinión pública en la palma de tu mano, pero si tu corazón está lejos del Señor, de nada te sirve. De nada te sirve. Si esa decisión te está separando del autor de la vida. Así que esto controlaba a Pilato, la opinión pública. Lo dominaba también sus posesiones. Sus posesiones y su posición. Él contaba con todas las comodidades de un rey. Religiosos judíos amenazaban a Pilato con contarle todo al César. Él no quería perder su posición, ni sus posesiones, ni su comodidad. Él decidió por su posición y por sus posesiones antes que por Cristo. ¿Qué te está deteniendo, iglesia? Acercarte a Él, decidir por Cristo. ¿Qué te está quitando el tiempo, las fuerzas? Que no la estás invirtiendo en el reino de Dios a causa de tu posición o tus posesiones. Y quizás el Señor te está hablando y te está diciendo: acércate a mí. No te vas a llevar nada a la eternidad. Lo único que te vas a llevar es la salvación de tu alma. Acércate a mí. Yo quiero que te acerques, quiero salvarte, quiero restaurarte, quiero bendecirte, quiero levantarte donde estás. Pero quizás la atadura de las posesiones o de la posición que tenés no te está dejando acercarte a Cristo. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? Pero no solamente eso, sino que el orgullo también que había en Pilato lo dominaba para no tomar la decisión de declararlo inocente a Jesucristo. Había orgullo. Cuando el Señor escucha la voz de Pilato, llega un momento que el Señor queda en silencio. Y Pilato, en su soberbia, en su orgullo, le dice: ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me hablas? A mí, que yo tengo la autoridad para darte la vida o mandarte a crucificar, ¿a mí no me hablas?
Había orgullo en Pilato. No quería dar el brazo a torcer, no quiso humillarse delante de Cristo. Y después de estas presiones, Pilato dijo: me lavaré mis manos. Agarró allí un lebrillo lleno de agua, un fuentón de agua, y de una manera simbólica la mostró a la multitud y se lavó la mano públicamente. Y dijo: me lavaré mis manos de la sangre de este hombre. Y levantó sus manos diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero déjeme decirle, iglesia, es verdad que Pilato no golpeó a Jesús. Es verdad que Pilato no escupió el rostro de Jesús. Es verdad que Pilato no desfiguró el rostro de Jesús con palos. Es verdad, no fue Pilato el que lanzó la lanza en su costado. Pero déjeme decirle algo: la eternidad mostrará en aquel día. La eternidad se encargará de mostrar que la decisión de no decidir también es una decisión. La decisión de postergar la decisión también es una decisión. La decisión de no decidir fue la más equivocada decisión que haya tomado Pilato. Así que, iglesia, amigos, hermanos queridos, hoy tenemos la oportunidad de decidir qué haremos con Cristo. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer en esta mañana con Él? ¿Lo vas a seguir? ¿Lo vas a obedecer? ¿O lo vas a rechazar? ¿Lo vas a ignorar? No podemos ser neutrales. Si hoy decís: pastor, ¿sabe? Usted me dice que yo tengo que tomar una decisión y yo hoy no la voy a tomar, la voy a postergar. También es una decisión de ignorar a Cristo. El Señor fue claro y dijo que el que no es conmigo es contra mí. El que no junta conmigo desparrama. No hay término medio, no hay neutralidad en las cosas de Dios. O estás del reino del Señor o estás en el reino de las tinieblas. No hay reino en el medio. Tienes que decidir por Cristo. Tienes que comprometerte con el Señor. Tienes que continuar tu vida cristiana firme, sea donde sea. Pero escoge por Cristo. No lo ignores, porque Él te está hablando en esta mañana. Y quiero ponerlos como jurado a todos los que estamos aquí. Vamos a hacer una gran corte y vamos a juzgar a Jesús en esta mañana. A todos los presentes en esta hora. Vamos a poner a Jesús aquí en juicio. Y usted al final tendrá que decidir por Él. Si culpable o inocente, no sé usted, pero tendrá que tomar una decisión lo más profundo de su corazón. Pero voy a llamar a testigos para que testifiquen acerca de Él, de Cristo, de Jesús. Y todo el testimonio que se diga acerca de Jesucristo se desprenderá de este libro, de la palabra del Señor. Quiero llamar al primer testigo para que dé testimonio acerca de este hombre que está sentado aquí. Voy a llamar a un amigo de Jesús. Voy a llamar a un precursor de Jesús. Voy a llamar a un pariente de Jesús. Voy a citar en el estrado a Juan el Bautista. Entonces entra Juan el Bautista, se coloca enfrente a Jesús. El juez le pregunta a Juan: Juan, antes de empezar el testimonio, promete decir la verdad y nada más que la verdad. Prometo, señor juez. Juan,
Usted es pariente de Él. Usted es pariente de Jesús. Usted lo bautizó. Sí, señor juez. Juan, usted vio como una paloma en el bautismo descendió y se posó sobre los hombros de Jesús. Entonces Juan dice: sí, señor juez. Juan, ¿qué pensáis del Cristo? Entonces Juan el Bautista responde: señor juez, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias por su testimonio. Puede retirarse. Voy a llamar a otro testigo que dé testimonio acerca de este hombre. El señor juez llama a un segundo hombre para testificar. Voy a llamar a un pensador, a un discípulo de él. Voy a llamar al estrado al apóstol Juan. Juan, entra Juan, se presenta delante del juez. Juan, apóstol, seguidor, discípulo del Señor Jesús, promete decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, señor juez, lo prometo. Juan, apóstol, ¿qué pensáis del Cristo? Entonces Juan el apóstol responde y dice: señor juez, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muchas gracias, Juan apóstol. Se retira Juan apóstol. El señor juez manda a un tercer hombre a llamar al estrado para que testifique de este hombre. Recuerde que ustedes tendrán que dar su veredicto, iglesia. Entonces de repente entra un hombre al estrado, bien afeitado, bien peinado, bien aseado, totalmente pulcro, limpio por donde uno lo mire. Y el juez dice: señor Gadareno, usted es de Gadara, ¿verdad? Sí, señor juez, yo soy el Gadareno. Gadareno, ¿qué pensáis del Cristo? Entonces el Gadareno dice: señor juez, quiero contarle mi historia. Yo vivía en los sepulcros, me atormentaban miles de demonios día y noche. Señor juez, me tenían que atar con grillos, con cadenas, y yo las rompía a pedazos. Mi vida era un infierno. Muchas veces me quise quitar la vida. Había mucho odio en mi corazón, pero un día este hombre vino a mí, me miró a los ojos y expulsó a todos los demonios que ataban mi alma, y hoy soy libre para la gloria de este hombre. Muchas gracias, señor Gadareno, por su testimonio. Puede retirarse del estrado. Entonces el juez hace algo que nunca se hizo en los estrados humanos ordinarios. Invoca la presencia de un ángel. Al estrado. Señor ángel, le dice el juez. Señor ángel,
¿qué pensáis del Cristo? Entonces el ángel dice: Señor juez, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y es Cristo el Señor. Entonces inmediatamente irrumpe un fariseo en la corte y dice: Señor juez, levanta su voz. Señor juez, este juicio es injusto. Objeción, señor juez. Entonces el juez da lugar a su intervención y le dice el fariseo: Señor juez, usted ha llamado solamente a los amigos de Jesús. Señor juez, llame a sus enemigos. Entonces el señor juez estuvo de acuerdo con el argumento del fariseo, y el juez manda a llamar a un fariseo. Se presenta el fariseo en la corte y el señor juez le dice al fariseo: Fariseo, ¿qué pensáis del Cristo? Y el fariseo dice: Señor juez, este hombre recibe a los pecadores, se sienta a la mesa con los pecadores y come con ellos. Muchas gracias, señor fariseo. Voy a llamar a Judas, el que lo traicionó. Dice el señor juez: se abre el infierno, o se abre el lugar de tormentos. Sale Judas, se presenta en el tribunal, y el juez le dice: Judas, ¿qué pensáis del Cristo? Entonces Judas le dice al juez: Juez, yo he entregado sangre inocente, señor juez. Yo he entregado sangre inocente. Muchas gracias, Judas. Se retira Judas. Entonces el juez llama a otro más, al soldado romano. El soldado romano entra y le dice: soldado romano, usted que vio la crucifixión, fue testigo de la crucifixión, ¿qué pensáis del Cristo? Y el soldado romano responde, dice: verdaderamente, señor juez, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces el juez llama a un demonio. Si llamó a un ángel, entonces debe llamar a un demonio. Se hace presente un demonio. No puede mirar a Jesús al rostro, no lo puede mirar, resiste su presencia, retrocede, se inclina, y el juez le dice: demonio, ¿qué pensáis del Cristo? Espíritu inmundo, ¿qué pensáis del Cristo? Y el demonio dice: yo lo conozco, sé quién es el Santo de Dios. Entonces el señor juez para el juicio, detiene el juicio y dice: quiero que estemos en pie y voy a llamar a un último testigo. Voy a llamar al juez principal, voy a llamar al Todopoderoso, al Creador del universo. Voy a llamar al Padre Celestial a esta corte. Hay una gran luz en el recinto, se ilumina todo, no hay un solo rincón de oscuridad. Se hace presente el Padre en aquella corte, y con mucha reverencia el señor juez le dice:
majestad, Dios Todopoderoso, ¿qué pensáis del Cristo? Y entonces con una voz potente, pero también a la misma vez llena de ternura y de amor, el Padre dice: Señor juez, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Iglesia, amigos, ya tienen su veredicto. ¿Será inocente? ¿Será culpable? ¿Sabe? Voy a pedirte que tomes una decisión y que recuerdes que hoy Jesús está en tus manos. Pero pronto seremos nosotros los que estemos en las manos del Señor. Hoy nosotros tenemos que decidir qué hacemos con Él estando en vida, pero llegará el tiempo en donde Jesús nos tenga en sus manos y será Él quien tenga que decidir qué va a hacer con nosotros, o darnos entrada a su reino celestial, o enviarnos a la condenación eterna, al infierno eterno. Y yo quiero que usted piense y sea consciente antes de tomar este veredicto. ¿Qué hará con Jesús? ¿Lo aceptará? ¿Lo rechazará? ¿Se comprometerá más con Él? ¿Seguirá sirviéndolo como hasta ahora? ¿Lo confesará? ¿Lo negará? ¿Lo coronará? ¿Lo crucificará? Lo único que le voy a pedir, iglesia, hermano, amigo, no intente evadir la decisión como lo hizo Pilato. Será la peor decisión de su vida intentar evadir a Jesús cuando Él le habla, como en esta mañana. Tiene su veredicto. Yo ya tengo el mío. ¿Sabe cuál es mi veredicto? Yo lo declaro a Jesús por la palabra de Dios. Lo declaro culpable. Pero culpable de amarnos tanto. Culpable de llevar nuestros pecados en el Calvario. Culpable de amoración y redención. Culpable de amor. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Él es nuestro Señor. Yo quiero que cierres tus ojos allí donde estás. En ningún lugar encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa.